Voy a conversar también en San Cristóbal, Venezuela, con el señor Osvaldo Álvarez, uno de los miembros de la oposición venezolana que además va a participar en este encuentro de mañana. ¿Quiénes más van a estar, señor Osvaldo Álvarez Paz, y cuál es la expectativa que tienen en Venezuela por este encuentro con el expresidente Uribe? Bueno, las expectativas son muy grandes porque los temas, de acuerdo a lo que estamos oyendo, que el presidente Uribe va a plantear, son de un gran interés, y un gran interés no solamente para Colombia, sino también para Venezuela, para toda el área andina y para el continente en general. Nada de lo que suceda en Colombia es ajeno a lo que pueda suceder aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela llevamos atribuido, entre comillas, al AMPA común, que dejó de ser común, porque se trata de delincuencia organizada. 150.000 muertos, asesinatos en los últimos 13 años, lo cual es un reflejo de lo que está sucediendo. Y nosotros aspiramos a que podamos definitivamente hacer un esfuerzo conjunto, sectores venezolanos y sectores colombianos, para trabajar por la paz, por el fortalecimiento de la democracia, por el desmontaje de estas estructuras del crimen organizado que le sirven de instrumento al narcotráfico, que le sirven de instrumento al terrorismo y a las actividades subversivas que se desarrollan en buena parte del continente. Desde esa perspectiva, pues hay mucho interés aquí en Venezuela en lo que se está haciendo en Colombia, en los planteamientos que viene haciendo el presidente Uribe, en las acciones que está desarrollando y, por supuesto, aquí no solamente en el Táchira, en el Zulia, el próximo domingo, donde el presidente Uribe va a estar en Maicao, hay un gran interés que también lo hay en la capital de la República. Expresidente Uribe, y desde Colombia, ¿quiénes lo acompañan? Usted ha decidido hacer público en los últimos días el lanzamiento del movimiento político Puro Centro Democrático. Desde Colombia, ¿quiénes lo van a acompañar al encuentro con la oposición venezolana? Bueno, hay compañeros del Centro de Pensamiento Primero Colombia, personas que me han acompañado siempre en esta actividad política, ciudadanos. Vamos a ver quiénes van. Me gustaría mucho también que fueran quienes están llamados a ser los líderes de esta batalla nuestra, de esta coalición, que es una coalición de sectores independientes, una coalición de ciudadanos, una coalición de organizaciones sociales, una coalición de partidos para rescatar esas ideas del puro centro democrático, que reposan en el equilibrio entre la seguridad, la promoción de la inversión y la política social, que guiaron a nuestro gobierno, sobre las cuales fue elegido el actual gobierno y que las ha venido abandonando. Cuando escucho al gobernador Álvarez decir que en los últimos años han muerto, sido asesinados en Venezuela 150.000 personas, déjeme referir al sexto punto de nuestros 19 puntos mañana. Miren, en 1998, cuando por primera vez fue elegida la dictadura Chávez, en Venezuela hubo más de 4.000 asesinatos, pero en 2011 cerca de 19.000. O sea que el salto es de 4.000 a 19.000. En 2002 Venezuela tuvo aproximadamente 62 secuestros. En 2010 más de 1.200. ¿Qué pasó en Colombia? En 2002 Colombia tuvo cerca de 30.000 asesinatos. En 2010 alrededor de 15.000. Mientras Colombia viene reduciéndose drásticamente, Venezuela aumenta. Sí. Mientras en Colombia bajamos de 3.000 secuestros a 224, en Venezuela pasaron de 62 a más de 1.200. La dictadura chavista ha armado a miles de civiles de Venezuela. Escuchando al señor, el gobernador Osvaldo Álvarez, concluye uno que ese armamentismo de civiles patrocinado por la dictadura ha ayudado bastante a estimular la violencia en Venezuela. Expresidente, gran ciudad de Caracas. ¿Lo acompaña también su exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga? ¿Va a estar con usted? Confiamos que sí. Yo quisiera estar en todas partes del país con él, con la señora ministra Marta Lucía Ramírez. Porque él dijo esta semana que iba a ser el candidato del uribismo para el 2014. Es una persona que tiene todos los méritos, como también los tiene la doctora Marta Lucía Ramírez, senador Juan Lozano, el doctor Francisco Santos. Vamos a ver, lo importante es que ellos agiten estas ideas. Óscar Iván es un
señor decente, un hombre firme, convencido de esta plataforma. Es un gran colombiano. Sin duda un encuentro clave, expresidente Uribe, pero quiero recordarle unas palabras del 14 de mayo de este año en las que Enrique Capriles dice: le digo al expresidente Uribe, al presidente colombiano, que no se metan en el proceso electoral venezolano. ¿Qué opina usted? No, este es un tema no de elecciones. Nosotros aquí no estamos hablando de candidato alguno, estamos combatiendo una dictadura chavista que le ha hecho mucho daño a Colombia. Y tenemos el interés legítimo en hacerlo, por nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, porque son asuntos de nuestra directa incumbencia, porque, por ejemplo, hechos recientes de sangre en Colombia, como el atentado contra el ministro Fernando Londoño, o estos hechos del terrorismo de la FARC en el departamento del Cauca, siempre los tenemos que conectar con la circunstancia de que los cabecillas responsables de esos hechos de violencia están protegidos en Venezuela por la dictadura chavista. Y eso nos da el legítimo derecho a opinar en estos temas, apreciado amigo. Enrique Capriles Radonsky lanzó un mensaje al centro del poder de Hugo Chávez. El candidato de la oposición venezolana le habló fuerte y claro a los militares y les pidió dejar el culto al régimen chavista. Horas más tarde, el mismo Capriles denunció que en los cuarteles a los militares les fue prohibido escuchar su intervención. El presidente Hugo Chávez finalmente respondió y aseguró que todo era mentira. Enrique Capriles es la figura con la que la oposición venezolana busca vencer al chavismo en las próximas elecciones presidenciales. Yo aspiro a trabajar. A 3 meses de los comicios, la oposición llega unificada tras un proceso de elecciones primarias en las que Capriles venció y en las que participaron más de 3 millones de venezolanos. Hoy ganó el futuro de Venezuela. Y como lo dijimos, lo repetimos a todo nuestro pueblo: hay un camino para el progreso, para el futuro, para hacer de Venezuela el país grande. Para Capriles, derrotar en las urnas al chavismo no es un tema ajeno. En el año 2008 y contra todos los pronósticos, el hoy candidato presidencial le ganó la gobernación del estado Miranda, en el centro de Venezuela, a Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional, y quien, según los más cercanos al régimen bolivariano, sería uno de los llamados a encabezar el proyecto político de Hugo Chávez. El pueblo bolivariano es la batalla por la vida. Capriles tiene en su historia otro episodio en los hechos del 11 de abril de 2002. Entonces, el hoy candidato era alcalde de Baruta y trató de calmar los ánimos de los opositores que protestaban en la embajada de Cuba en Caracas, donde al parecer estaba refugiado Diosdado Cabello. Capriles ingresó a la sede diplomática y verificó que el político no estaba en el lugar. La fiscalía acusó a Capriles de violar los principios internacionales, pero fue absuelto en 2008. Este pasado político forjó a Capriles como el contrapeso al proyecto chavista dentro de Venezuela. A 3 meses del certamen electoral, Capriles ha decidido lanzarse a las calles de las ciudades venezolanas, donde da muestras de su juventud y fortaleza, atributos que parecen diezmados en Chávez por el cáncer que padece. Hoy vinimos todos a firmar un compromiso, y nuestro compromiso se llama Venezuela. ¡Venezuela! La presencia de Capriles en las calles comienza a cerrar diferencias con la mayoría chavista. La más reciente encuesta de la firma Varianzas marca un empate técnico entre Chávez y Capriles. El sondeo indica que el candidato presidente tiene un 50,3% de la intención de voto contra un 46% para el opositor. Un 3,7% de los encuestados declaró estar indeciso sobre cuál será su voto. Nosotros invitamos al candidato del gobierno que vote por este proyecto, porque este proyecto es para solucionar problemas, no para quejarnos. Otro mensaje fuerte de Capriles fue a las Fuerzas Armadas. Les pidió estar a favor de los venezolanos y garantizó la independencia de las tropas. Como comandante en jefe, rechazaré categóricamente la presencia y reconocimiento de grupos armados en nuestro territorio. No podemos permitir que el narcotráfico, la guerrilla y grupos paramilitares infiltren y usen nuestras instituciones. La declaración de Capriles se produce tras la supuesta prohibición del gobierno venezolano a sus militares para que no escuchen los mensajes de campaña de Enrique Capriles Radonsky.
En Caracas, Venezuela, señor Diego Arria, ex embajador de Venezuela, quiero preguntarle justamente por lo que está pasando en las últimas horas a propósito de este video en el que el candidato de la oposición, Enrique Capriles, hace un llamado a las Fuerzas Armadas venezolanas a no permitir la presencia de grupos ilegales ni de grupos terroristas en territorio venezolano. En una fuerza venezolana que además ha sido cuestionada por estar, al parecer, con afinidad al gobierno de Hugo Chávez, y cuando el propio presidente Chávez ha dicho que las FARC son chavistas. ¿Cuál es la posibilidad de que en las próximas horas ocurra un cambio de parecer en la gente, en los militares venezolanos que además tienen derecho al voto en las próximas elecciones de octubre? Muchas gracias. Permíteme primero un breve comentario sobre las opiniones dadas por mi amigo el doctor Álvarez Paz y mi amigo el presidente Uribe. Desde el gobierno del presidente Pastrana, cuando llegó Chávez a la presidencia y se declaró neutral, es la primera vez que un país vecino al otro se declara neutral ante un grupo de narcoterroristas, secuestradores de venezolanos, colombianos. Allí comenzó este largo trecho en el cual ahora nos encontramos con que el actual presidente de Colombia considera que el señor Chávez es su mejor amigo, cuando realmente Chávez es el peor enemigo que ha tenido la historia seguramente de Colombia. Yo creo que, por ejemplo, argumentar que el presidente Uribe tenga o no interés en Venezuela, a mí me alegra muchísimo que así sea. Yo creo que él entiende perfectamente que en un mundo integrado, globalizado, el sentido de la responsabilidad de proteger no solamente es entre Estados, sino entre ciudadanos, que como él han ganado prominencia y realmente un gran respeto por la lucha que hizo por el rescate de los derechos de los colombianos, de vivir con mayor paz y tranquilidad. En cuanto al mensaje de nuestro candidato Enrique Capriles ayer a las Fuerzas Armadas, debo decir que fue, primero, muy pertinente, segundo, muy centrado, muy equilibrado y fundamental. Venezuela tiene un gobierno militar, esa es la realidad. Aquí hay más de 2.000 altos funcionarios militares que ocupan los cargos más importantes de la administración pública. Están con boinas rojas, botas de campaña, mandando a los civiles. Este es un gobierno que ha aplastado los derechos civiles justamente comandados por militares. Así que si no hay una interacción y una comunicación como ha hecho ayer nuestro candidato con las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos que ver que el presidente Chávez está intentando reelegirse en los cuarteles. ¿Qué quiero yo decir con eso? Yo mido las encuestas no solo por lo que hacen los encuestadores, lo mido por la relación que Chávez ha comenzado a desarrollar más intensamente con las fuerzas militares. Es casi su única obsesión, son los militares. Es casi como para intimidar a los venezolanos o para generarse él un propio plan alternativo ante lo que él sabe que será su inminente derrota el 7 de octubre. Este mensaje institucional de Enrique Capriles a los militares, no me cabe la menor duda que tendrá un gran efecto y tendrá implicaciones para el comportamiento de aquella parte institucional de las Fuerzas Armadas que yo aspiro a que sea mayoritaria. Lo que es fundamental para nosotros tener en cuenta es que no estamos frente a un proceso electoral, estamos ante un escenario aún mucho mayor, ante un gobierno militar que se maneja no con tácticas militares que de un ejército convencional, sino un ejército que está tutelado por los cubanos, penetrado por grupos narcoterroristas que hacen de las Fuerzas Armadas venezolanas, de la cúpula de las Fuerzas Armadas, un peligro no solo para los venezolanos, sino un peligro regional. Quiero preguntarle también, señor Osvaldo Álvarez Paz, sobre las palabras de Enrique Capriles a la Fuerza Armada venezolana. También hablaba de lo que nos comentaba el señor Arria, la no injerencia de otros países dentro de las FARC. Supuestamente, por denuncias conocidas por el lado de la oposición, los cubanos estarían mandando en el interior de las Fuerzas Armadas venezolanas. Bueno, estas son denuncias que se vienen haciendo desde hace algún tiempo, sin que haya respuestas favorables por parte de la dictadura chavista. Yo comparto el enfoque de Capriles en su intervención de ayer, en su mensaje con relación a las Fuerzas Armadas. Y por otra parte, también me hago solidario con lo que acaba de decir Diego Arria en cuanto a la participación o a las declaraciones que viene haciendo el presidente Uribe. Yo creo que no solamente es que tiene derecho a decir o a plantear lo que él crea conveniente, sino que creo que también es su deber para con Venezuela y para con Colombia, porque los problemas no son comunes. Yo creo que la inseguridad tremenda que tenemos en Venezuela y la carrera en armamentistas que
que ha embarcado el gobierno de Chávez, se corresponde con una política de Estado, que se desarrolla al margen de la Constitución, al margen del derecho, porque como en todo proceso revolucionario, socialistoide a la cubana, no pueden someterse a un orden jurídico estable porque dejaría de ser un proceso revolucionario. Y eso, por supuesto, afecta mucho a Colombia y, por supuesto, también afecta mucho a Venezuela.